Bien, señores, el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, se reunió este miércoles con el candidato presidencial del Partido Reformista Social Cristiano, Federico Antún Valle, en el marco de una visita de cortesía que giró el exmandatario a la sede principal del Partido Reformista. Vamos a ver unas imágenes de ese encuentro. Precisamente Piñera, ahí estamos, ahí lo vemos entrando a la oficina del ingeniero Federico Antún Valle, en la sede del Partido Reformista. Antún, bueno, estuvo acompañado de Víctor Bisonó y del secretario de Planificación, Roberto Villanueva. Piñera se interesó por la historia del Partido Reformista, lo que el ingeniero Quique Antún aprovechó para hablarle del fundador y líder histórico del reformismo, el doctor Joaquín Balaguer, y de sus gobiernos, así como del esfuerzo que se viene haciendo para recuperar el espacio perdido y volver al poder en el 2016. El exgobernante chileno también se interesó en el eslogan de campaña del Partido Reformista "Llegó la hora", y le preguntó a Quique Antún cómo surgió este mensaje. La visita de Piñera a la sede del Partido Reformista se realizó junto a la compañía del embajador de Chile en República Dominicana, Fernando Barrera Robinson, y de Gerardo Bongiovanni e Ignacio Guerrero, entre otras personas. Piñera está de visita en el país, invitado por el Centro de Análisis para Políticas Públicas, dirigido por el diputado reformista Víctor Bisonó. Bien, vamos a dar los buenos días a nuestro compañero Junior Espinosa, quien tiene mucho de qué hablarnos, porque las cuestiones jurídicas hoy en día están siendo necesarias para aclarar demasiados asuntos en el país. No, pero la justicia anda muy bien. ¿Tú te estás llevando lo que dice Mariano Germán? Bueno, es el presidente de la Suprema Corte de Justicia que lo ha dicho, Carlos. ¿Qué tú quieres que yo haga? Yo digo que, ay, mire, yo respeto mucho a Y don de Mariano seguro, Germán, pero yo y respeto... de seguro va a ser refrendada su posición por los demás jueces o por una parte de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Ay, mire, yo creo a veces que, bueno, con el debido respeto que merece la investidura del magistrado Mariano Germán, yo creo a veces como que la gente no ve jamás, no ve la situación más allá del vidrio de su jipeta. El problema está, Carlos. El que quiere superar una dificultad, primero tiene que reconocer que la tiene. Porque si no lo reconoce, va a ser en vano cualquier esfuerzo que haga un tercero para ayudarlo. Entonces, si el presidente de la Suprema Corte de Justicia no entiende que el Poder Judicial de la República Dominicana no está en su mejor momento, pues las cosas van a ir de mar en peor. Van a ir de mar en peor, porque evidentemente él no tiene nada, ningún esfuerzo que hacer para mejorar la imagen pública del sistema judicial. No tiene nada que hacer para que la gente deje de creer por los hechos que cometen los jueces, que es un sistema que favorece determinado tipo de ilícito penal en función del color de la persona que lo cometa. Sí. Si él no entiende eso, que eso es lo que cree la población, que todas las evaluaciones que se han hecho y las mediciones, el Poder Judicial Dominicano ha ido empeorando y no mejorando como él lo plantea, no va a cambiar nada, Carlos. Todo quedará igual o exactamente peor. Tú lo dices por la proclividad que hay actualmente a politizar todos los asuntos en la justicia. Siempre Bueno, no solo... se mira a quién afecta, es decir, se miden cosas que no deberían hacerse, las relaciones, el nivel de abolengo, el nivel de asociación, de contacto social que tiene la persona que esté acusada de ciertos asuntos, y también, obviamente, hasta lo que es lo que consideran algunos su peso en la sociedad. Pero todas las situaciones que a diario salen publicadas sobre el sistema judicial, y no hablar de la mora judicial, que se ha incrementado también en muchos aspectos. La mora judicial. Sí, eso es cuando un expediente dura mucho para ser fallado. Sí. Tienes que esperar un año, 2 años para que te falle un expediente. Son estos reenvíos constantes a veces. Eso es aparte de... Eso no tiene que ver con los Eso es aparte de los reenvíos. Es cuando ya te quedan en estado de fallo en determinadas jurisdicciones. Que tienen que esperar mucho tiempo, cuando ya las partes han concluido. Cuando el organismo encargado, cuando el tribunal encargado de dictaminar sobre un asunto
posterga su decisión. Sí, le da larga, por las razones que sea. Pero si no entendemos eso, no vamos a mejorar, definitivamente. Mira, Y la politización del Poder Judicial Dominicano, pues se ha evidenciado que esa sospecha legítima que tenía parte importante de la población al momento de que fue designada a las altas cortes, pues en la práctica ha sido confirmada, sí, mira, lamentablemente. yo vi, No han tenido la capacidad de ser por lo menos objetivo cuando se trata de analizar los hechos, digamos, importantes. Porque como siempre, tanto en esta como en la anterior, cuando se ha tratado de casos de poca monta y que los actores socialmente involucrados son de tercera y cuarta categoría, se cumplen todos los procedimientos judiciales y se aplica todo el peso de la ley. Mira, yo vi en estos días por Manganagua, aquí un sector del Distrito Nacional, un letrero frente a una propiedad donde una señora, su nombre lo decía, dando gracias a Dios porque luego de 21 fallos a favor, por fin ella había tomado posesión de lo que legítimamente le correspondía. Y uno se pone a pensar a veces, oye, ¿y si eso me pasara a mí? Entonces el que pasa por ahí se pone a ver, y eso tiene que ver también con el asunto de la mora judicial, podría ser. ¿Sabes lo que? Oye, una gente tiene que esperar que le fallen a favor 21 veces, qué sé yo, para que le otorguen la fuerza pública, para desocupar una propiedad que sea suya, o para finalmente una cosa que por todo legítimo derecho le toca. Es que quizás a veces no basta con tener los documentos necesarios para demostrar que una cosa es suya, sino que encima de todo hay que dejar que un juez sea quien tenga la última palabra. Yo sé que a mucha gente no le gustó el discurso o la ponencia que hizo el embajador de Gran Bretaña en la República Dominicana cuando en un almuerzo de la Cámara de Comercio dominico dijo sencillamente las situaciones, denunció los principales males sociales que afectan la República Dominicana y la dificultad que presenta el sistema judicial dominicano, que no hay garantías jurídicas, dice él, para la inversión. Sin embargo, en este aspecto también el sistema judicial ha sido bastante efectivo cuando se trata de proteger esos intereses. Si no, veamos los resultados de las famosas iniciativas de inconstitucionalidad que se crearon en contra del proceso de capitalización de las empresas públicas. Todo eso fue avalado por el sistema judicial. Sí. El fallo Sunland, bueno, eso fue una garantía, eso fue una inversión extranjera, ese préstamo o no. Sí. Entonces, siempre sí, pero ha habido una inversión extranjera hecha al margen de lo que establecía la ley dominicana. Muy bien. ¿Por dónde se inclinó el sistema? ¿Por favorecer a quién? O al gobierno. Al gobierno y por ende a la institución que gestionó esos fondos. Lo protegieron. Sí. Buscaron un bajadero. Entonces también eso hay que tenerlo ahí entredicho. Lo cierto es que nada, hay que dejar tranquilo al presidente de la Suprema, que siga durmiendo su sueño mágico de que hoy la justicia está mejor que antes de él entrar. Mira, aquí tuvo Jorge Superoiza en estos días y dijo lo que yo considero que es el punto nodal de lo que le está faltando a la justicia hoy en día, de el sentido de gerencia, sentido de hacer funcionar las cosas con equidad dentro del mismo organismo, es decir, que cada quien juegue su papel, juegue su rol, sin importar a veces, sin darle importancia al quien tiene que agradecerle haber llegado a ese puesto, que las cosas se manejen como tiene que ser. No le está faltando objetividad a la justicia, porque en todos los sistemas judiciales, yo te he dicho, no hay independencia, es lo primero, no hay, pero se tiene la capacidad de saber agarrar y soltar, que eso es lo que hacen. Hay un momento determinado en que tú aprietas, en otro momento tú sueltas, porque tus decisiones pueden poner
en tela de juicio el statu quo. Lo ponen en tela de juicio. Entonces, por eso tienen que tener la capacidad para saber eso los jueces y actuar con la suficiente objetividad al momento de emitir sus decisiones. Lamentablemente en la República Dominicana eso no está ocurriendo. Por el contrario, queremos decir que vamos muy bien jurídicamente hablando y que el sistema está funcionando a la perfección y que está en sus mejores momentos. Vamos a darle tiempo al tiempo. Bueno. Y los resultados, las evaluaciones que posteriormente se hagan, van a decir todo lo contrario. Y no es posible que usted entienda que usted va muy bien cuando la mayoría de la población entiende lo contrario. Entiende lo contrario. Yo digo que cuando usted choca con todo el mundo, el malo no es el mundo, el malo es usted. El que tiene que revisarse es usted. Es lo primero que tiene que hacer es revisarse. Pero hay gente que no entiende eso. No. Entienden que el culpable, que los malos son los otros. Que se sienten unos y incomprendidos. Que ellos están, exacto, son incomprendidos. Y parece que lo que está ocurriendo en República Dominicana con el sistema judicial es que es incomprendido por la mayoría de la ciudadanía, que lamentablemente ha perdido la confianza en el sistema y se ve obligado a acudir por necesidad, porque no se puede resolver los problemas al margen de la ley, aun cuando usted sepa que acudir a esos organismos no es garantía de que usted va a obtener la ganancia de causa, aun cuando tenga la razón. Bueno, eso es lo que pasa. Mira, Carlos, tenemos otro tema para hoy, que es la principal noticia de los diarios, que dice que el gobierno impuso un aumento salarial de un 14%, que los gremios lo rechazaron y se retiraron. Vimos temprano esa información. Es posible que legalmente, ya que estamos hablando de cuestiones jurídicas, es posible que solo una de las partes imponga un aumento salarial. Dice el periódico hoy que el Comité Nacional de Salarios impuso un aumento del 14% al salario mínimo a partir del 1 de junio, pese a la oposición del sector sindical, que se retiró de la mesa del diálogo por la negativa de los empleadores a hacerlo retroactivo a 6 meses. No sé si la retroactividad puede llegar a ser legal en caso de acuerdo entre las partes. Pero claro que sí, sí se pone de acuerdo, eso es correcto. Ahora, lo que pasa es que cuando vemos las informaciones escritas en los medios y vemos los videos, hay una contradicción, porque en ningún momento observé que ninguno de los dirigentes sindicales que hablaron dijeron que habían llegado a un consenso. Hablaron que sector laboral planteó un 11%, ellos bajaron del 30 a un 20% y que no hubo acuerdo. Eso dijo Pepe Abreu. Sí. El señor Jacobo también habla en los mismos términos, pero vemos en los medios escrito que hubo un consenso, pero que el sector sindical no estuvo de acuerdo. Se supone que ese diálogo no debe resolverse por mayoría, sino por consenso, por los sectores involucrados. El sector laboral no puede unilateralmente decir que es un 30%, sino no. Tampoco puede el sector empleador decir que es un 9%, como originalmente han propuesto, sino no. Porque no tiene sentido entonces el espacio para armonizar. Pero tampoco el rol del gobierno es imponerle a las partes su criterio. Más bien el Estado funciona como un mediador, como un conciliador en este tipo de conflictos para definir las escalas salariales. Yo creo que más allá del monto, de si ha sido correctamente aprobado o no, más allá de eso, pienso que seguimos teniendo un gran problema en la República Dominicana. Y tú has escuchado ya en varias ocasiones, de hace un gran tiempo, a varios de los dirigentes empresariales hablar de la necesidad de una revolución social en la República Dominicana. Hablar del fortalecimiento de las instituciones democráticas.
Y yo creo que hablar de eso también implica, cuando usted habla de democracia, de fortalecimiento institucional, que los países o que el país tenga un salario mínimo digno. Porque en la medida que usted tiene eso, también usted fortalece la democracia. Porque muchas veces estas instituciones solamente ven la democracia como el derecho a usted votar cada 4 años. Y no también como el sistema que debe garantizar una condición de vida de mínima calidad en principio a los ciudadanos. Sí, así es. Debe ser así, pero eso no lo comprendemos. Mucho es el palabrerío, como dirían en los campos, que expresamos. Y otra cosa son las decisiones puntuales que tomamos para que ese proceso de transformación social de que ellos mismos hablan, pues se inicie en la República Dominicana. Y ese puede ser un parámetro. Yo he dicho, no se iba a conseguir un 30%, imposible conseguirlo, pero tampoco podemos estar hablando de un 11% o finalmente imponer un 14%, que sería un 2%, creo, adicional al último aumento salarial que hubo, que fue de un 12%, si mal no recuerdo. Pero hace mucho tiempo, de esos últimos 2 años. Creo que 2 años y pico ya. Sí. O sea que si hablamos de una inflación acumulada de un 6% anual ya, entonces prácticamente... Digo, bueno, aquí uno no se lleva por inflación acumulada, porque aquí una cosa es lo que dice la cifra y no lo que ve la realidad. Pero si tú viste que en el informe, el primer trimestre del año, la inflación fue de 0.1 en la República Dominicana. Si tú calculas eso, te puede llegar a un 3 promedio o un 4 al año en los números de la macroeconomía. Pero en la economía directa la gente sabe muy bien que no es así. Que mientras el salario mínimo se ha estancado en los últimos 2 años, los precios de los artículos de primera necesidad han estado en permanente aumento. Porque también sobre la base del aumento del ITEVI le cargan otras cosas. Y no solamente aumenta el ITEVI en los productos, sino que en sentido general surten modificaciones importantes en su precio que van disminuyendo la capacidad de consumo de los ciudadanos dominicanos. Entonces, mientras eso ocurre, el salario estancado. Lógicamente, ese 14% se lo va a comer la inflación también, porque evidentemente que esto va a generar, yo digo, por mala suerte, va a generar inflación, porque el sistema está diseñado para eso. ¿De dónde salen los aumentos salariales? De alzas de precio. De ahí salen, lamentablemente. Entonces, yo reitero, tenemos que sentarnos a ver cuáles son las medidas que se van a tomar para que esos aumentos no se lo coma el pasaje, para que ese aumento no se lo coma el almuerzo y el desayuno que tiene que comprar cada trabajador cuando sale a ejercer sus funciones de empleado. Porque lamentablemente la gente tiene que comer en la calle. Porque tampoco hay una política de subsidio. Algunas empresas tienen eso. Que esa es una forma también de ayudar, de incentivar. Pero aquí eso se ve muchas veces como un favor que hace la empresa y no como una inversión de cara a mejorar la calidad de vida de sus empleados. Entonces, todo esto está ausente en las políticas salariales y laborales de la República Dominicana. Y en algún momento, reitero, tendremos que sentarnos a ver cuál es el modelo y cómo ha funcionado en otros países también. Porque aquí nos encanta hacer derecho comparado, solo para algunas cosas. Solo para algunas cosas, para lo que nos conviene. Entonces eso hay que sentarse. ¿Cómo se está comportando el salario en América Latina y otras experiencias? ¿Cómo se logra que un aumento salarial sea lo menos inflacionario posible? ¿Cómo se logra eso? ¿Y cómo entonces implementarlo en el país? Y para eso no puede ser con discusiones como la que estamos dando, que cada quien anda por un lado. Un proyecto de nación, un plan nacional de desarrollo o una estrategia nacional de desarrollo tiene que contemplar el comportamiento del salario.
No, lo Debe que pasa es que preverlo. yo digo que aquí a él le han dejado al libre mercado más cosas de las que han debido. Bueno, aquí le he dejado más cosas, que eso es. Es que eso es libre mercado. Lo- ¿Qué se lo- regula? Bueno, el precio de la energía y el precio de los combustibles. Después, ¿qué otra cosa se regula? sí, pero el precio de los combustibles se regula para conveniencia del gobierno, no es ni siquiera los empresarios se Sí, benefician de pero eso. es ¿en qué otra cosa hay precios fijos y márgenes de ganancia fija? No hay ninguna otra actividad. Todo está a la libre oferta de la demanda Ujú. y al libre albedrío de quienes producen bienes y servicios. Pero tampoco nos vamos a sentar ningún día a evaluar la efectividad de esta política de libre mercado, que evidentemente ha empobrecido más el mundo, pero a nadie le importa eso. Que evidentemente, como decíamos ayer, ha disminuido la calidad del empleo mundial. La OIT establecía que 3/4 partes, 75% de los empleos no son de calidad ni son estables. Son contratos temporales. Solo el 25% tiene contrato por tiempo indefinido a nivel mundial. Y ahí te cae también el empleo informal. Entonces, toda esta situación de salarios, digamos, de miseria, no dignos, que empuja a las iniciativas de que cada quien quiere ser un gran empresario. Todo el mundo quiere ser su jefe. Sí. Sí, sí, y ser su jefe. Todo el mundo quiere ser un gran empresario. Pero además eso te lo incentivaron en los años 90, no sé si tú recuerdas, Ujú. que llegaron al país varias iniciativas que promovían exactamente eso, que tú no necesitabas ser empleado de nadie, que tú vendiendo productos domésticos resolvías tu problema. Ujú. Sí, sí, no, ¿cómo te digo? Realmente se ha hablado mucho de lo que la individualización de cada quien como ente productivo, pero Bueno, también hay que tomar en cuenta las cifras que dan cuenta de, de la gran cantidad de fracasos que tienen los emprendimientos. Hay pero muchísima gente que te da fórmulas de cómo resolver algunos problemas, pero a fin de cuentas, si el asunto no funciona, ese es problema tuyo. ese es tu problema, al final tú te embromas solo. Pero tú recuerdas que en la propia recapitalización, ya los empleados públicos no eran empleados, eran socios de la empresa. Ujú. Eran socios de la empresa. Estaba de tú a tú con el nuevo propietario. Un gran sueño y dio sus efectos. Y ahí estamos, con un sector sindical cada día más disminuido. ¿eh? Un sector sindical que no ha habido renovación de liderazgo en los últimos 25 años. No ha habido. Bueno, A pesar de todos los bueno. cuestionamientos que pueda haber sobre muchas de sus figuras. Tú ves que Pero qué importante, se han mantenido ahí. lo que Y pasa, sea como sea, lo poco o lo mucho que conquistan los trabajadores es también gracias a ese esfuerzo que ese conjunto de dirigentes ha estado haciendo. Ha sido gracias a eso. Porque sí, lo contrario, imagínate tú, si no existiera ese contrapeso, qué débil, ¿cuál sería la situación? Porque no hay una visión, no hay una visión de nación, pero no la tiene el gobierno, tampoco los empresarios. Y los países que han logrado despegar es porque ha habido un cambio en la mentalidad de su dirigencia pública y privada. Han entendido que no solamente ellos de manera individual son importantes para que el país pueda marchar, sino también que los demás sectores que interactúan en la sociedad son importantes y que tienen derecho a crecer en lo material, en lo espiritual, en todos los órdenes. Y eso se consigue ¿cómo? Con este tipo de conciliaciones. Por ahora, porque lo contrario, eso que decían, esa paz laboral que ha habido en República Dominicana, se puede romper, pero no solamente la paz laboral, lo que muchos denominan la paz social que hay en el país. Todo eso, si usted sigue apretando,
llega un momento en que la olla no coge más presión y explota. Y ese momento está siendo visualizado por esos empresarios que te digo que hablan de la necesidad de esas transformaciones sociales, pero que no hacen nada para que eso ocurra. ¿Qué están haciendo para que eso suceda en el país? ¿Cuáles son los pasos certeros? No es solo que se inventen algunas fundaciones No, para hacer obras caritativas no, ni mucho menos y que busquen beneficiarse soluciones individuales lógicamente, tampoco. porque en la medida en que que hacen esas obras, también se benefician de un conjunto de privilegios que tienen esas fundaciones en la República Dominicana. Porque tampoco te creas tú que es una decisión humanitaria, pura y No, no, simplemente. que un Es acto una de, visión que de negocio no es integral. un acto de filantropía tampoco. No, 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 no. Es una visión de negocio integral. Suelto por aquí, compenso por allí. Entonces así no podemos seguir funcionando, Carlos. Y necesitamos, como te digo, cambiar de mentalidad. Cambiar de mentalidad para que esto pueda cambiar. No tiene que venir un expresidente chileno a decir la potencialidad que tiene la República Dominicana. Todos la sabemos. Lo único que hay solo una minoría aprovechándola. Y no es malo. No es malo que se aproveche. Lo interesante sería que ese aprovechamiento alcance al mayor universo de la población dominicana. Que ese crecimiento económico que dice el Banco Central se manifieste en empleo de calidad y en salario digno, para usar el término que le gusta al presidente Correa. En vez de salario mínimo, salario digno. Sí, yo creo que eso es lo más correcto. Pero que ese salario digno no implique necesariamente una carga para pequeñas y medianas empresas, sino por lo que te he dicho, tiene que haber una mayor participación del Estado. Que el Estado no se vea como que se está confabulando con los empresarios para perjudicar a los trabajadores, que es lo que acabamos de ver. Es reiterativo el sector trabajador en acusar al gobierno de estar conciliando o conspirando en contra de los trabajadores. Y eso no puede ser la función de un Estado. El Estado, aparte de mediador, tiene que propiciar políticas públicas que favorezcan también que los aumentos salariales que reciban los ciudadanos, pues le dé para demandar y adquirir los bienes y servicios. Mira, tú ves, ahí se ve cómo, en la información que estuvimos viendo más temprano, cómo dicen que ay, sí, se pusieron de acuerdo ellos en el asunto del 14%, y después vinieron, y después como un representante del Estado aparece diciendo que una de las partes fue que tuvo el problema, diciendo que no, que después ellos quisieron imponer lo de la retroactividad después que estaba acordado del 14%. No, no. Esas son cosas que no se discuten así, ni tampoco se apresura a la gente a hacer las cosas de esa manera. Pero también los últimos aumentos salariales se ha previsto la retroactividad. Lo que se ponen de acuerdo es en el periodo de retroactividad. A partir de cuándo es retroactivo, de cuando iniciamos o 2 meses anterior. O 2 meses anterior. Yo te digo, todo esto sigue siendo parte del estratagema que diseñó el sector empresarial para retardar eso hasta tanto sean consensuadas las modificaciones al Código de Trabajo. Eso es parte de esa estrategia. Que ellos le dijeron públicamente que condicionaban el aumento salarial a eso. Y en la primera o en la segunda reunión fueron sin una propuesta concreta. Ya creo que están en la ronda número 7 de las reuniones y no ha habido acuerdo. Y parece que no lo va a haber en estos días. Parece que no lo va a haber. Pero se puede dar por un hecho, aunque no haya un documento firmado, un consenso, de que se pueda aplicar ese aumento de un 14% aún a pesar de... Yo no sé qué va a ocurrir. Porque entonces no tuvo sentido sentarse a negociar si al final dos partes, una que básicamente mediador, iban a tomar la decisión. Tampoco tiene sentido que se convoque un comité de salario tripartito si al final dos deciden. Además, el asunto del aumento del salario mínimo.
¿Quiénes son los que ganan el mínimo aquí? Es decir, también eso es una estructura, vamos a decir, un poco arcaica, porque el que se le aumente al mínimo con la esperanza o para incentivar que los salarios superiores a esa cifra puedan ser aumentados, eso también es un asunto que deja también de nuevo a la libre competencia o al libre albedrío de los empresarios la posibilidad de revisar los salarios más arriba, porque siempre, por ejemplo, tú has visto que se hacen unos reajustes salariales y en algunos niveles lo que se hace es que se va disminuyendo el porcentaje de aumento a medida que va aumentando la escala salarial. La verdad que lo que se discute justamente es el mínimo. Muchas veces en la propuesta se incluyen topes, ellos dan topes de tanto, del mínimo a tanto, de tanto a tanto. Entonces van estableciendo porcentajes. Pero en este caso, Pero en este caso eso no ha sido parte de la discusión, no, ya esa parte del problema queda a la libre interpretación del sector empleador, que determina entonces si aplica o no aplica, o se hace un reajuste general de salario, que a lo mejor debiera ser la discusión, un reajuste general. Pero aquí estamos hablando solo de reajustar el salario mínimo. Claro, se entiende que por vía de consecuencia debe también provocar algún reajuste en las personas que ganan sobre el mínimo. Mira, y hay que saber que hay varios salarios mínimos también. No, ven acá, pero ese aumento entonces no tiene que ver, por ejemplo, con las partes que son sectorizadas, por ejemplo, lo que son, porque eso yo creo que es otro gancho en que hemos caído también, que cuando se discute una generalidad que no está muy específicamente delimitada, que es la del salario mínimo. Pero hay después la sectorización que te dice, por ejemplo, hay uno que es para los trabajadores cañeros, trabajadores agrícolas. No. Eso es para el sector no sectorizado. Esa es otra cosa, esa es otra discusión. Que esa permanentemente van ajustando el asunto. Esa es otra discusión. Esto es para el sector, para la parte de la economía que no está sectorizada. Bueno. Para la parte general. Bueno, que eso es lamentable. Bueno, que para que tú veas, cada quien por su lado. Bueno, señores, vamos a recordarles nuestra página de internet, revista110.com.do, donde usted encuentra toda la actualidad nacional e internacional. Revista 110 con todo lo que sucede y lo que se dice aquí en el programa, los comentarios, análisis y entrevistas, todo lo encuentra usted aquí.